el arreglo o las disposiciones de Dios y el fin de las edades, incluyendo rangos en la resurrección, en su versión podcast. Agradecemos al Señor por concedernos el privilegio, su gran bondad y su gran misericordia por la oportunidad de compartir estos estudios esenciales que van completando temas doctrinales con clara comprensión. Estamos presentando el arreglo o las disposiciones de Dios y el fin de las edades, incluyendo los rangos en la resurrección, un material invaluable escrito por su autor por el año 1900 durante el derramamiento de la lluvia tardía, para que podamos disfrutar y tener el claro entendimiento de los planes y propósitos de Dios. El mismo lo hemos compartido en video por este canal a manera de predicación hace aproximadamente 2 años. Ahora, en su versión podcast, queremos volver a compartirlo a manera expositiva para los santos que anhelan conocer mejor de este tema. Es nuestro anhelo que el Señor ilumine cada corazón deseoso de aprender la palabra de Dios. Así, presentamos el arreglo o las disposiciones de Dios y el fin de las edades, incluyendo los rangos en la resurrección. Leeremos una referencia en Hebreos capítulo 11, verso 3 del texto griego. Por la fe, comprendemos que los siglos han sido establecidos por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de las cosas que se ven. Y ahora lo leeremos en la versión revisada de Reina Valera 1960, Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios está por sobre todo y por encima de todo. Él es sobre y ante todo. El plan divino de las edades fue establecido en el consejo divino antes de que comenzara el tiempo. Ese plan tuvo un comienzo, está teniendo un desdoblamiento, un desarrollo y tendrá una plena consumación. Dios usó a los hombres para anunciar las operaciones iniciales de su plan. También usó a otros para anunciar el progreso y desarrollo de los mismos. Y finalmente, emplea a otros para dar a conocer la culminación de ese plan. Como hubo etapas de progreso en el inicio y también en el desarrollo de ese plan, concluimos así que hay etapas en la consumación del mismo. Estamos en el 6º día dispensacional del gran plan de Dios. Y aún más, estamos al final de esta era. La puesta del sol está cerca, está sobre nosotros. Esta era tiene ya más de 2000 años, habiendo tenido su comienzo en la primera venida de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Las etapas del comienzo de esta era estuvieron marcadas por la oferta del Evangelio del Reino a Israel, su rechazo a la misma y el don de la salvación ofrecido a los gentiles, junto con el misterio de Cristo, una vez escondido en Dios, pero ahora revelado al apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1, versos 25 y 26. El progreso de esta época está marcado por la difusión del Evangelio por todo el mundo y por la decadencia del cristianismo. Ahora, al final de esta era, hay un renacimiento, un avivamiento del estudio de la palabra de Dios, la efusión del Espíritu y la renovación de los dones espirituales, la repetición del esfuerzo misionero mundial por el anuncio de la pronta venida de Jesús y por los tratos de la providencia con los judíos. Hay un progreso constante en el estudio profundo de la palabra de Dios, especialmente en vista del segundo advenimiento del Señor. Esto produjo particularmente las operaciones soberanas del Espíritu Santo, que es enfática y soberanamente debida. También podemos percibir que hay un desarrollo en la consumación de las edades, inicio, desarrollo y fin. Como ha habido un despliegue del plan de los siglos, así hay un despliegue de la palabra de Dios para el tiempo del fin. Hemos comprobado los hechos soberanos de Dios en el desarrollo de las edades y el fluir del Espíritu Santo durante la lluvia tardía. No solo vemos una gran diferencia entre los ministerios de Pedro y Pablo, sino que también vemos una verdadera diferencia entre sus respectivas recompensas y la recompensa de aquellos que siguen sus enseñanzas. Y más aún, también hay etapas de experiencias entre quienes han recibido el mensaje de Pablo. Como Juan escribe a los hijitos o niños y jóvenes, mancebos y padres,
Así encontramos santos hoy en estas diversas etapas de crecimiento. Leemos dos referencias. Primero en Primera de Juan capítulo 2, versos 13 y 14. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. También leemos en Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así visualizamos a los creyentes carnales, 1 Corintios capítulo 3. Asimismo, encontramos diferentes grados de entrega, de rendición a Dios entre aquellos que son nacidos del Espíritu. Están los carnales, que andan como hombres, siendo manifiestas las envidias, las contiendas y las divisiones. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. Esto parece abarcar a la mayoría de los creyentes, aunque algunos de ellos pueden sorprenderse de conocer las Escrituras y ser autoridades en ellas. Debemos saber también que hay grados de carnalidad. Algunos son muy carnales, otros lo son moderadamente, mostrando de vez en cuando algo de espiritualidad, y otros solo teñidos de carnalidad. También hay varios tipos de carnalidad. Algunos ceden rindiéndose a las propensiones animales, algunos ceden a los ensueños intelectuales y a la investigación, otros se dejan llevar por la música y el arte, y aún otros son religiosamente carnales, yendo a los extremos en demostraciones físicas y en su celo presentando lo que ellos llaman la verdad. Lamentablemente, la gran mayoría está en esta situación. Sin duda, la carne religiosa más imperdonable es la que pretende conocer la verdad y comprender la palabra de Dios, pero le es indiferente o la compromete o la mercantiliza. Pueden ser carne seca, sin vida, ordenada, intelectual, autorizada, religiosa, tan bíblica y mansa que no se le puede encontrar ningún defecto, excepto que es formal e impotente. Esto es lo más triste, lo más temible, lo más difícil de poder librarse. Las mordaces advertencias del apóstol Pablo están dirigidas contra toda forma de carnalidad entre aquellos que dicen ser sus seguidores. Fíjate bien en esto, amado. Él busca ferviente y constantemente guiarnos, señalando todo tipo de cambios secundarios, dejando claro el verdadero camino para el corredor que desea correr. Cuán ansiosamente debemos estudiar sus cartas. Gracias al Señor por la exposición de su palabra que alumbra. Por ahora dejaremos por aquí, confiando plenamente en la dirección del Espíritu Santo, en la administración cabal de estos maravillosos estudios. Dios los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.